como de las pruebas que se realizan que son de interés en salud pública. Y finalmente, reiterar la circular 41 del 2020, que por temas de pandemia y muchas otras cosas, de pronto busco reiterar la obligatoriedad de las normas que hablamos acá, y adicionalmente la 2323 que habla de la Red Nacional de Laboratorios, y mencionar que a pesar de todos los cambios que hubo por la pandemia transitoriamente, siguen vigente la exigencia de todas estas normativas. Leer el inserto es nuestra base para decir, estoy preparando adecuadamente mis reactivos, los estoy dejando atemperar, los estoy mezclando como debo mezclarlos. En ocasiones nos encontramos con situaciones donde estamos acostumbrados a que hay unas mezclas que se hacen suaves en el tema de reactivos. En ocasiones eso no es así. En ocasiones tenemos que hacer agitaciones más fuertes de las que estamos acostumbradas, y eso es muy importante conocerlo en el momento que yo obtengo mi reactivo y que leo el inserto, las instrucciones que los fabricantes nos describen allí. También juega importante el equipo y la metodología. Si yo no le hago un buen mantenimiento a mi instrumento, si yo no preparo las soluciones que pueda requerir para poder hacer una muy buena limpieza, o no las ubico, o ubico soluciones que no son las que debo utilizar, pues obviamente mi instrumento no va a funcionar adecuadamente. Entonces es muy importante hacer esa fase preanalítica de verificar que las condiciones del instrumento o el analizador que yo estoy empleando para mis pruebas de hemostasia, o bueno, para todas las pruebas en el laboratorio, tenga todos los mantenimientos y tenga todos los requerimientos para poder funcionar adecuadamente. Como les decía, bueno, tengo que hacer esa pequeña entrevista a mi paciente al cual yo le estoy tomando la muestra, pues la mayoría de casos en los que se pueda. Entiendo que habrá momentos en que pues el paciente no tenga las condiciones para poder contestar esa entrevista, pero la mayoría de casos generalmente en las pruebas de rutina son pacientes que pues llegan o a la consulta externa o que estamos investigándole alguna anomalía de tipo de coagulación. Entonces es muy importante poderle preguntar o la primera pregunta es ¿por qué le están solicitando esa prueba de hemostasia como tal? Entonces, no es que tengo morados, me salen petequias, las personas que nos puedan hablar de esa razón por la cual le están tomando el laboratorio. No, me voy a hacer una cirugía, quieren investigarme algo, tengo una historia familiar de ciertas situaciones. Entonces es muy importante poder conocer o hacer esa entrevista a mi paciente. La primera pregunta es, bueno, su nombre completo y por qué le están solicitando el examen. Hay que tener presente que ciertas situaciones me generan resultados un poco diferentes en las pruebas de hemostasia. ¿Cómo lo es? Pues bueno, a los que nos encanta el café, el consumo de café nos puede llegar a generar una agregación plaquetaria. Entonces, con eso, entonces, pues, digamos, ese tipo de situaciones lo conocemos. Me encanta el café, voy a tener probablemente situaciones con mis plaquetas que pues van a generar ese tipo de resultados. Es muy importante saber la edad de nuestros pacientes. No es lo mismo el funcionamiento hepático de un recién nacido que a un paciente adulto. Y pues sabemos que muchos de los factores de la coagulación o de la hemostasia pues generan en el parte hepática. Entonces es muy importante poder conocer o tener presente esa edad del paciente porque a veces el afán, no sé, colocamos 99 días y no, resulta que tiene son 99 años. Entonces es muy importante poder generar ese tipo de información que me permita correlacionar el resultado de mi historia clínica. El consumo de tabaco, el consumo de alcohol puede llegar a afectar los resultados o puede alterar, más que afectar, alterar los resultados y que pueden ser normales para el paciente que consume o que pues, bueno, fuma o que el paciente que consume alcohol. En nosotras las mujeres, el tema de nuestros ciclos hormonales pueden llegar a alterar los resultados de la coagulación y no quiere decir necesariamente que el paciente esté o que la paciente esté enferma, sino que simplemente está pasando por un ciclo donde ese comportamiento de algunos resultados son normales
Algunas pruebas de coagulación son normales para ese ciclo hormonal de nuestro paciente. Tener presente pues que muchos de nuestros factores de la coagulación son dependientes de vitamina K. Si yo consumo en mi alimentación, en mi dieta, antagonistas de vitamina K, pues mis resultados pueden ser alterados. Si soy una persona que solamente consume vegetales, pues obviamente puede llegar a incrementar esos resultados o puede llegar a incrementarse los casos en los que los resultados se vean afectados. Bueno, hay unas recomendaciones que pues no las da ninguna persona en particular, sino son entes especializados en todo el tema de la toma de muestra de cualquier tipo de pruebas, en especial, digamos, en este caso que estamos hablando sobre las pruebas de hemostasia, como es la CLSI H21A5, donde nos da las especificaciones de cómo debemos hacer esa toma de muestra. No lo está haciendo Lina María, no lo está haciendo NAR Health Technologies, ¿no? Es simplemente la CLSI quien nos da esa información y que pues en los laboratorios debemos regirnos a este tipo de recomendaciones que nos dan los entes controladores. ¿Qué nos dice allí? Las condiciones de la fase preanalítica que nos indica la CLSI H21A5 es que puedo tomar realizar esa medición de mi toma de mi muestra de coagulación lo más pronto posible. Debo también contemplar el tipo de metodología que yo estoy empleando para poder hacer ese análisis, teniendo en cuenta que la hemólisis, la ictericia o la lipemia puede llegar a afectar la medición en algunos tipos de tecnologías. Sin embargo, pues bueno, los mercados hacen que pues podamos limitar esas situaciones que nos dan ese tipo de muestras, teniendo en cuenta que pues algunas tecnologías ofrecen ciertas ventajas frente a este tipo de muestras. La NCLS H3A5 nos muestra como tal la forma adecuada en la que yo debo tomar mis muestras mi muestra para hemostasia. Bueno, si bien aquí mostramos cuál sería el orden de llenado de los tubos o el llenado de los recipientes para la obtención de cada una de las muestras, esto es algo general que todos los laboratorios lo debemos manejar, o los servicios en donde se hace la toma de la muestra. Teniendo en cuenta pues que si es un paciente de consulta externa es un poco habitual que yo realice una toma de un hemocultivo. Entonces, pues si mi paciente en la consulta externa tiene varias muestras o varios tubos para hacer la toma de muestra, siempre deberá llenar primero el tubo tapa azul o el tubo con citrato de sodio, que va a ser el necesario para hacer nuestras pruebas de hemostasia. Y posterior a ello, los demás tubos, como en el orden que les estoy mostrando en el slide. Unas recomendaciones generales, nosotros vamos a utilizar sí o sí nuestro tubo tapa azul, ¿sí? ¿Qué va a tener ese tubo tapa azul? Generalmente manejamos un citrato de sodio al 3.2%, donde la proporción yo la debo conservar, que es la proporción 9:1, 9 partes de sangre y una parte de nuestro anticoagulante de citrato de sodio al 3.2%. Es importante que yo pueda, o sea, como les decía hace un momento, y centrifugar lo más pronto posible mi prueba de hemostasia, ya sea que la remita como sangre, la sangre total la remita al laboratorio y que de inmediato el laboratorio realice la centrifugación, o ya sea que sea un centro donde yo solamente realizo la toma de muestras, los centros de acopio, y pueda llegar a centrifugarla en las condiciones adecuadas lo más pronto posible y hacer una separación del plasma para el posterior envío al laboratorio donde van a hacer el procesamiento de este tipo de muestras. ¿Y por qué se recomienda esta parte de hacer esa centrifugación? Para pues no alterar nuestros tiempos de coagulación. Es importante también evitar la toma traumática, debido a que, pues, que la toma traumática nos puede llegar a causar una herida o una activación del factor tisular. Allí, pues, obviamente, al activar el factor tisular, estamos activando también el factor 7 o la vía exógena, y eso, pues, bueno, nos puede llegar a alterar nuestros tiempos de coagulación. También puede llegar, pues, a alterar el resultado de mis pruebas de rutina,
TP y de APTT, nos puede llegar a afectar esa toma traumática y finalmente pues voy a tener que volver a tomar una muestra del paciente si los resultados no coinciden con la historia clínica o con las razones por las cuales le están solicitando esas pruebas de hemostasia. Puedo llegar a frenar una cirugía, puedo llegar a o hacer procedimientos de intervención donde no son necesarios con unos resultados inadecuados solo porque realicé una prueba, una toma de muestra traumática. Es normal que yo pueda llegar a tener pacientes de difícil toma donde el sistema de Vacutainer no funcione, o sea, no sea el ideal para ese tipo de pacientes y deba llegar a tomarlo con jeringa. Bueno, existe todavía el caso y hace muchos años nosotros realizábamos la prueba o la toma de muestras de los pacientes con jeringa. Pero a veces, ¿qué hacíamos? Colocábamos la aguja dentro del corcho, dentro del tapón de nuestra muestra, de nuestro tubo, y esperábamos que automáticamente la sangre fluyera a través nuevamente de la aguja y llenara nuestro tubo. Bueno, es muy recomendable que por favor dejemos de hacer esas prácticas si es que aún las realizamos. ¿Por qué? Pues porque estoy dañando otra vez el glóbulo rojo, estoy afectando nuevamente, afectando produciendo liberación de factor tisular, entonces pues voy finalmente a tener alteración en nuestras pruebas de hemostasia. ¿Qué es lo recomendable? Si yo tengo que hacer la toma de muestra con jeringa, retirar la aguja, destapar el tubo y por las paredes del tubo poder hacer el llenado de los mismos, independientemente a qué tubos tenga que yo llenar. Sí, es muy importante tener presente que las pruebas de hemostasia son la niña bonita, la niña delicada del laboratorio. Hay pruebas o hay analitos que son un poco más resistentes a, digamos, ciertos tipos de tomas de muestras traumáticas. En las pruebas de hemostasia, infortunadamente, no. Entonces, debo tener la precaución para todos los tubos, pero realmente en estas pruebas de hemostasia o en esta fase del laboratorio de coagulación, es muy importante tener o seguir esta recomendación. Es importante que si yo hago la toma de la muestra con la jeringa, el mezclado o la adición a mi anticoagulante correspondiente ocurra en menos de 1 minuto. Muchos de nosotros, los bacteriólogos, tenemos, le llaman, o he escuchado en el medio nombrar que tenemos el síndrome de la bacterióloga, que es tomar el tubo y hacerle la agitación. Pues bueno, tanto en hemostasia como en hematología es importante no hacer este tipo de movimientos porque pues nos van a dañar las células y finalmente pues voy a afectar liberación de factor tisular y pues nuevamente voy a tener problemas en los resultados de hemostasia. Entonces es muy importante que yo no agite, sino que invierta o mezcle homogéneamente, muy suave para no dañar las células. Entonces, pues bueno, es muy importante poder hacer este tipo de movimientos para obtener la homogenización de mi muestra que sea completamente adecuada. La centrifugación va a jugar un papel muy importante. Como les decía, nosotros debemos garantizar obtener una muestra con plasma pobre en plaquetas. Al tener una muestra con plasma pobre en plaquetas, pues bueno, voy a tener resultados adecuados si toda la fase anterior fue, o todos los procedimientos anteriores fueron los adecuados. Si hago una muy buena centrifugación, pero tuve una toma de muestra traumática, pues bueno, aquí ya, digamos que esta fase ya empezamos a perderla. Es importante poder hacer esa centrifugación de 2.600 a 4.400 revoluciones por minuto, tener presentes que hay una diferencia entre las gravedades y las revoluciones por minuto. Y también va a depender mucho del diámetro de mi centrífuga. Si mi centrífuga pues es una centrífuga pequeña, pues no va a tener las mismas revoluciones por minuto que una centrífuga que puede llegar a abarcar 50 o bueno, más tubos. Entonces es muy importante seguir las recomendaciones de mis centrífugas, verificar que realmente mi centrífuga esté verificada, que los movimientos sean los que las revoluciones por minuto me está diciendo en la pantalla de nuestra centrífuga, o pues bueno, si son unas centrífugas que no tienen ese tipo de pantallas o ese tipo de ayudas visuales, pues que sea una centrífuga que esté verificada y que pues realmente tenga sus mantenimientos para que las revoluciones
revoluciones por minuto sean las que yo le estoy programando. En ocasiones hablamos de doble centrifugación de las muestras. Esto, pues bueno, me va a generar, digamos, un plasma un poco más puro, un poco más adecuado para poder llegar a trabajar mis pruebas de hemostasia independientemente a las pruebas que sean. Si bien las pruebas de rutina pueden ser un poco más resistentes a ciertas situaciones, esto puede llegar a generar un resultado inadecuado de una prueba de rutina, puede llegar a generar a aumentar los análisis, a requerir o realizar exámenes adicionales que pues finalmente no son, no le van a aportar al paciente ninguna ayuda en el momento del diagnóstico porque pues fue por una previa mala toma de muestra donde los resultados de las pruebas de rutina pudieron llegar a verse afectados. Entonces, la doble centrifugación, ¿qué nos indica? Que yo tengo mi tubo de sangre total, de plasma así tratado, realizo la primera centrifugación de 2.600 a 4.400 revoluciones por minuto, cerca de, pues, mínimo son 10 minutos. Después de ello, realizo la separación de mi plasma y lo llevo. En señales, en porcentaje de lo que es certificado de análisis. Lina, tienes el micrófono silenciado. Lina, tienes silenciado el micrófono. Se silenció. Gracias. Listo, ¿Ahí? ya te escuchamos. Perfecto. Ahí ya, bueno. Devuélvete medio minutico y ya, gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, entonces, les decía que esa centrifugación es bastante importante realizarla. ¿Por qué? Porque puedo llegar a obtener un plasma un poco más puro, más adecuado pues para poder hacer mis pruebas de hemostasia, ya sea las pruebas de rutina o ya sea las pruebas especializadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Tomamos nuestro plasma, nuestra sangre total que tenemos en nuestro tubo citratado, hacemos nuestra primera centrifugación a entre 2.600 y 4.400 revoluciones por minuto durante mínimo 10 minutos. Separamos adecuadamente el plasma, ¿cierto? En un tubo de polipropileno normal. Y allí solo vamos a tener plasma. Nuestro paquete globular ya lo eliminamos. Este nuevo tubo lo volvemos a someter a una centrifugación, a la misma centrifugación, 2.600 a 4.400 revoluciones por minuto, y ya nos va a quedar muy poco de paquete globular, pero entonces es importante volver a retirar el plasma, el sobrenadante, y ya tenemos lista nuestra segunda alícuota. ¿Para qué? Para poderla almacenar en caso de que yo requiera que, no sé, el laboratorio no pueda estar procesando diariamente algunas pruebas especializadas. Entonces, hay algunos parámetros que podemos seguir en temas de congelación. Si yo realizo una muy buena encuesta o una buena entrevista a mi paciente, una buena toma traumática, una centrifugación adecuada, un almacenamiento adecuado antes de realizar esa prueba especializada que no puedo hacer todos los días, y una preparación de esa muestra para el procesamiento adecuado, voy a tener resultados que van a coincidir con la historia clínica de nuestro paciente. ¿Qué pasa? Yo tengo mi muestra separada, ¿listo? Puedo llegar a hacer una sola centrifugación y separar mi plasma, o puedo hacer 2 centrifugaciones y nuevamente separar mi plasma. Puedo llegar a congelarla para poder obtener un plasma o una muestra muy pura y muy buena para poder hacer el procesamiento. Antes de realizar el procesamiento de esa muestra, yo debo someterla a choque térmico. La guía internacional habla de 5 minutos a 37 grados Celsius y verificar que no tenga ninguna fibrina que pueda llegar a afectar el resultado. En ocasiones,
en los laboratorios tenemos las prácticas inadecuadas de ¿qué? Sacar mi muestra, bueno, procesé mi curva de calibración, procesé mis controles, todo dio muy bien, entonces tengo mi equipo está bien, tengo una fase preanalítica en cuanto a instrumento y preparación de reactivos adecuada, pero ¿qué pasa? Y bueno, y fue una muy buena toma de muestra, la almacenaron bien, la centrifugamos bien, la almacenamos bien, la congelamos bien. ¿Y qué pasó? En el momento saqué mi gradilla con todos nuestros tubos y la dejamos ahí a temperatura ambiente. Entonces, a esperar a que se descongele. No, dañamos todo lo que ya hemos hecho, todo el trabajo de todas las personas que intervinimos en esa fase, entonces la dañamos justo en ese momento. Entonces es muy importante poder hacer esa descongelación a choque térmico a 37 grados, generalmente, bueno, le llaman baño de María o baño serológico. Entonces es importante tener esa fase. Eso entra dentro de la fase preanalítica de las pruebas de hemostasia y juega un papel demasiado importante. Tengo este pequeño resumen de la guía HCLSI H21A5. Es del 2008, pero pues realmente esto no cambia porque los analitos siguen teniendo la misma sensibilidad. Donde hablamos que acostumbramos a que, bueno, se nos dañó nuestro instrumento de hemostasia. ¿Y yo qué hago? Ay, bueno, mientras no lo arreglan, voy a tomar todos mis tubos que están centrifugados, que tienen el paquete globular en la parte inferior, tomo todos mis tubos y los llevo a refrigeración en la gradilla. Bueno, pues les comento que este proceso no es aceptable, como ustedes lo logran ver acá, no es aceptable pues para que se me vaya a conservar la muestra. Teniendo presente que para las pruebas de rutina, en el caso del TP, solamente va a ser estable el analito por 24 horas. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo mi sangre, mi muestra de sangre total con citrato, la centrifugo, pero dejo la muestra con el paquete globular, solo voy a tener 24 horas de estabilidad en el nanito a temperatura ambiente. Si yo separo mi muestra en alícuotas como tal, pues bueno, y lo mantengo a temperatura ambiente, también voy a tener una estabilidad de 24 horas. Nuevamente, tanto la sangre total centrifugada como la alícuota de plasma en refrigeración no me va a dar no me va a prolongar la estabilidad del analito, el hecho de que yo la refrigere. Pero si yo tengo la separación en alícuota, sí voy a tener una estabilidad mayor cuando lo congelo a menos 20 y aún más cuando lo congelo a menos 70 grados. Ahora, para la prueba de APTT, según pues, la norma internacional nos habla de que solamente tengo 4 horas de estabilidad, ya sea separada con el paquete globular, en refrigeración o a temperatura ambiente. No voy a tener más tiempo, pero sí, pues si hago una separación adecuada en la alícuota, la puedo congelar y tener una estabilidad de hasta 2 semanas a menos 20 grados Celsius y hasta 12 meses a menos 70 grados Celsius. ¿Qué es importante? Que levante la mano al que al laboratorio no le ha llegado o no lo han llamado y le han dicho, esta mañana a las 6 de la mañana, más o menos al mediodía, los llaman y les dicen, es que esta mañana al paciente de tal camita le tomamos una prueba de coagulación, pero solamente colocamos el PT. ¿Por qué no me hace el favor y en la misma muestra le adicionamos el APTT? Entonces, bueno, ahí sí como dicen sus manifestaciones, en el chat lo podemos hacer con emoticones, de a quién no le han llamado, bueno, más bien a quién le han llamado y le han dicho al laboratorio, venga, adiciónemele a ese paciente al que solamente tenía PT, adiciónemele el APTT. Bueno, es un resultado que no va a ser acorde a lo que estamos esperando de ese paciente. Y nos ocurre frecuentemente de que a veces llaman de los servicios. Nuevamente a alguien se le activó el micrófono. Ok, listo. Entonces, bueno, tener presente que ese tipo de situaciones o de adiciones
no la podemos hacer en el laboratorio. Y no es porque no queramos, es que el laboratorio no quiere hacerme el favor. No, se trata de que pues voy a emitir un resultado que no es el adecuado y pues que pueden llegar a realizarle al paciente procedimientos que no son los que se esperan para que podamos darle un tratamiento adecuado a nuestro paciente. Bueno, esto no es nada más que un resumen de lo que teníamos en la anterior slide, donde pues es importante tener esos tiempos en los que yo tomo la decisión de si la voy a analizar de una vez, de si la tengo que remitir. Muchas veces en los en los servicios tomamos la muestra, pero no la podemos procesar en el laboratorio. Entonces, digamos, tenemos una prueba de factor octavo o de factor 7 que no es posible hacerla en el laboratorio, porque ya sea porque no es su día de montaje y requerimos el resultado urgente, o porque no es habitual o que no la monto en el laboratorio, puede llegar a pasar. Entonces yo tengo que remitir ese tipo de muestra. Entonces, ¿qué puedo hacer para que tenga un resultado adecuado? Así yo no la voy a procesar de inmediato. Entonces, primero, la entrevista de por qué le estamos haciendo ese análisis, la buena toma, la buena centrifugación, la buena separación, la correcta congelación y el correcto envío. Y pues obviamente en el laboratorio, la correcta descongelación. Es muy importante que si yo en el laboratorio, en el centro de acopio donde estoy tomando la muestra, no la voy a procesar, ¿sí? No es que por el afán que tengo que enviarlo, entonces algunas muestras las alcanzo a congelar, y otras muestras están como todavía recién centrifugadas. Yo llego, tomo el hielo seco, coloco las muestras que están congeladas, las ubico allí y pues ahí al ladito coloco las muestras que están todavía que no están congeladas. No es adecuado hacer ese tipo de procedimientos. Vamos a generar resultados inadecuados. En algunos casos, lo que hemos visto es una prolongación de los resultados, sobre todo en las pruebas de rutina, sobre todo en el APTT, que es el que más se llega a ver afectado, debido a que pues, es el que tiene menor resistencia a muchos factores, y adicional, pues que es el que, miren, lo vemos aquí en la guía, que tiene menor estabilidad. Entonces, pues, si yo tengo unos procedimientos inadecuados, pues bueno, le sumamos a esa delicadeza que tiene la molécula y pues bueno, vamos a tener resultados inadecuados. A veces tenemos la situación que podemos manejar cualquier tipo de tubo para cualquier examen en el laboratorio. Cuando me refiero a cualquier tipo de tubo es diferentes marcas de tubo. Entonces, pues bueno, ¿qué me dice acá? Yo tengo un tubo marca A, tubo marca B, tubo marca C, y pues aleatoriamente llego y tomo diferentes marcas de tubos. Bueno, esto también me puede llegar a generar diferencias en los resultados de coagulación. Entonces, o las pruebas de hemostasia. Entonces, es muy importante que esto también se verifique, que yo verifique cuáles son los tiempos de coagulación cuando yo utilizo el tubo A, el tubo B o el tubo C, de marca A, de marca D o de marca C para las pruebas de hemostasia. Porque si bien todos refieren que el porcentaje de citrato de sodio es de 3.2, pueda que los materiales en los cuales están hechos me difieran entre tubo y tubo, entre material y material, los resultados de nuestros pacientes. Entonces, lo que puede llegar aquí a estar muy normal, en este puede llegar a estar al punto de corte, un punto de decisión clínica. Entonces, es muy importante poder hacer eso también en los laboratorios, poder llegar a verificar que el tipo del tubo que yo estoy utilizando, la marca de tubo que yo estoy utilizando, puede llegar a afectar o puede llegar a alterar o puede llegar a cambiar los resultados de hemostasia en el laboratorio. Existen ahora en el mercado porcentaje de 3.8 de citrato de sodio en algunos tubos. Tener presente pues que se pueden utilizar, pero que pues los tiempos de coagulación en este tipo de tubos van a ser un poco más prolongados. Acá nuevamente el tema de inversión para la muestra de citrato de sodio no va a ser entre 3 y 5 inversiones. No voy a generar más inversiones para no poder convertirlo en agitación, esa homogenización del tubo.
Condiciones del color del plasma, el color de la muestra, en cierto tipo de tecnologías puede mostrar algunas alteraciones o algunas afectaciones en la medición por el tipo de metodología que yo estoy utilizando. Infortunadamente en las pruebas o en las muestras muy lipémicas, pues no hay estudios que me digan, ok, yo lo centrifugo o lo ultracentrifugo y voy a tener resultados adecuados. Va a llegar unos límites en donde las sensibilidades, independientemente de la tecnología, pues se van a ver afectadas por esa lipemia tan avanzada. Nuevamente les comento sobre el tema de no solamente está la toma de la muestra, sino que también está la reconstitución, el mantenimiento que yo le haga al dispositivo médico del cual estoy trabajando. Entonces va a ser muy, muy, muy importante que yo realice esa verificación, esa fase preanalítica, tanto de reactivos como de dispositivo médico. Ok, dentro de esas pruebas, mejor dicho, es screening que nosotros realizamos, pues sabemos que está el tiempo de protrombina, el cual, pues según la CLSIH 47A2, ¿yo qué debo tener presente? Debo tener presente que debo reportar la décima más cercana en segundos a lo que realmente tiene mi paciente. ¿Y eso qué interferencia o qué relevancia puede llegar a tener? Bueno, si yo tengo una fase preanalítica, bueno, adicional a ello, la CLSI me dice, debo reportar el resultado más cercano a mi paciente y adicional, la media poblacional o el tiempo de referencia que estoy manejando de mi población de individuos sanos. Entonces, bueno, si yo no tengo una fase preanalítica adecuada de mis individuos sanos, pues el resultado que yo voy a tener de la media poblacional no van a ser los adecuados. ¿Y eso qué va a afectar a mi paciente? En la relación que yo voy a tener cuando reporto el INR. Sabemos que no en todos los pacientes se requiere reportar ese índice, ese INR, pero sobre todo sobre pacientes que están consumiendo algún anticoagulante oral o algún antagonista de vitamina K o que le están investigando algún daño en la vía exógena o extrínseca. Entonces, es muy importante poder saber que la media poblacional o el valor de la población que yo estoy manejando sea lo más cercano a la realidad. ¿Para qué? Para saber cómo es el comportamiento de mi paciente en tratamiento o en mi paciente que le estoy sospechando la anomalía frente a los individuos sanos. Pero como les digo, o sea, tenemos que tener la fase preanalítica para todos nuestros pacientes adecuada para obtener resultados adecuados. Como les decía, pues es importante, ya sabemos que, bueno, no es necesario que a los pacientes normales o a los individuos sanos le realicemos el INR. Generalmente se toma como una medida para controlar o para medir procedimientos en los pacientes con terapias anticoagulantes. Pero pues ahora ya todos los sistemas remiten o emiten de una vez el resultado, pues bueno, pues es algo que digamos los médicos pueda que no lo tengan presente como tal, pero pues que lo estamos reportando a los pacientes normales y a los pacientes que puedan generar alguna prolongación. Bueno, pues aquí, ¿qué vamos a afectar como tal o qué vamos a revisar con esos pacientes en la prueba de TP? Bueno, vamos a monitorear todo lo que tiene que ver con antagonistas de vitamina K, en cuanto a alimentos que pueden llegar a generar esta indicación. También a pacientes con terapia anticoagulante. Importante, pues, lo que les decía al comienzo, hacer esa entrevista y saber qué es lo que está consumiendo ese paciente o las razones por las cuales se las está realizando. Importante el tiempo de referencia. Hace algunos años lo que hacíamos o lo que nos refería en el inserto era realícele la medición a su paciente. Luego tome un pool de pacientes, varios pacientes normales del día de hoy, los mezcla, le vuelvo a medir el TP o el TPT, o el APTT, perdón, y ese es el resultado que yo voy a poner en el denominador. Bueno, eso hace muchos años dejó de ser así. Nosotros debemos realizar un tiempo de referencia o una media poblacional, y lo cual está indicado en cada cambio de lote. Como les decía hace un momento, es importante la fase preanalítica también en esos pacientes que yo voy a tomar como pacientes de referencia. ¿Qué hago con esos pacientes? Generalmente me dicen,
tome 4 resultados de sus pacientes individuos sanos y empiece a tabularlos en una tabla Excel. ¿Listo? Tabulamos durante 5 días para más o menos completar 20 datos. En el momento que completo los 20 datos, pues bueno, hallo por medio del Excel una media geométrica y ese va a ser el resultado que nos va a servir como media poblacional o como tiempo de referencia. Cabe recordar todas las indicaciones que yo debo tener presente para poder hallar ese tiempo de referencia, tanto para el TP como para el PT como el APTT. Y es que yo pueda llegar a tener esos individuos y esa media geométrica o esa media que yo voy a utilizar un tiempo normal no esté dentro de mis intervalos de referencia del analito, ¿sí? Pues si todos mis pacientes me están dando por fuera de los rangos, pues son pacientes que yo no debo tener presente o debo revisar qué es lo que está pasando, porque si todos me están dando prolongado o hay algo con el instrumento o hubo algo en la fase preanalítica que no está generando resultados adecuados. Estos tiempos de referencia se sugiere cambiar más o menos cada cambio del lote del reactivo que yo estoy empleando. Hablo de TP, hablo de PTT, pues, generalmente el anticoagulante lúpico, también debemos hacer este tipo de medias geométricas por cada cambio de lote. El APTT, pues bueno, es otra de las pruebas de rutina que estamos viendo afectadas, pero pues saber muy importante que no solamente, bueno, pues acá tenemos lo que podemos revisar, como el screening de todos estos factores que se ven involucrados con la presencia de anticoagulante lúpico, con un resultado inadecuado en el tiempo parcial de tromboplastina activada. Donde si este resultado es inadecuado por una fase preanalítica inadecuada, lo que puedo desencadenar y hacer resultados adicionales. Como le decía, no solamente afecta las pruebas de rutina, las que estamos acostumbrados comúnmente a tomar en el laboratorio, sino que pues también puede afectar pruebas especializadas, pacientes que de pronto estén en terapia con factor octavo, en terapia o en anticoagulación oral, me puede llegar a afectar esos resultados y el seguimiento y el tratamiento oportuno a este tipo de pacientes. ¿Qué debemos hacer? Subir paso a paso, revisar nuestro proceso preanalítico, teniendo en cuenta que pues cerca del 80% de los casos están viéndose o los errores que estamos cometiendo están en esta fase. Considerar el tema de los reactivos, el tema de la preparación, de yo seguir el inserto, la revisión de mi instrumento y pues bueno, que las metodologías se adhieran a lo que yo requiero en el laboratorio clínico, ¿sí? Si de pronto tengo algún tipo de población de pacientes con alguna situación en especial, revisar qué tipo de tecnología es la que yo debo utilizar para poder obtener resultados adecuados. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.